No sé si hay datos, aunque no sean muy exactos o muy fidedignos, ¿no? O una percepción al menos desde el hospital de esto que estamos comentando, ¿no? De tratamientos que no se cumplen, de visitas al especialista que se anulan o ni siquiera se anulan, que el paciente por lo que sea no acude, ¿no? Sí que ha habido algún estudio en ese sentido, a lo mejor a nivel más global. Tenemos estudios generales, pero no del proceso específico de la psoriasis, ¿no? No, estudios de inasistencia por especialidades, ¿no? Pero no sabemos qué porcentaje de la psoriasis. Pero sí es una realidad que en los hospitales se vive, ¿no? Que el paciente no cumple su cita o no cumple el tratamiento. Sí. Una de las cosas que hablaba antes en cuanto al papel de la atención primaria, ¿no? En cuanto al diagnóstico, eso que es muy importante por varios motivos. Primero, la accesibilidad, ¿no? Hay gran accesibilidad y tanto el médico de familia como la enfermedad comunitaria tienen más posibilidad de contactar con el paciente por una consulta o por otro tipo de actividades, una vacunación o cualquier tipo de cuidado. Luego también incidir en la importancia de la adherencia, ¿no? Y con esta accesibilidad facilitamos que los profesionales de atención primaria tengan al paciente con el tiempo suficiente para poder fomentar la adherencia. Y lo que decía de los estilos de vida, ¿no? También una de las funciones principales de la atención primaria, que es la promoción de la salud y la prevención, pues es muy importante también que se tenga en cuenta. O sea, que se diagnostique, que se piense en la enfermedad, no solamente desde el punto de vista cutáneo, sino también por su componente articular, que es la más frecuencia, en la prevención, en los cambios en los estilos de vida y en el fomento de la adherencia. Yo creo que eso son muy importante. ¿Quería comentar algo? Sí, sobre esto quisiera decir un par de cosas. Sobre los hábitos de salud, totalmente de acuerdo, pero es verdad que ahora mismo el paciente muchas veces se le dice tienes que bajar de peso, pero muchas veces no tiene herramientas, no tiene apoyo, no tiene una formación, porque muchas veces el paciente no está formado en cómo bajo de peso, qué hago, me voy aquí, me voy allí, me voy a una dieta de no sé cuánto, lo tengo que hacer pagando un dinero. Entonces nosotros echamos en falta que se dé ese siguiente paso, es decir, que nos diga nuestro médico, si bajas de peso vas a recibir menos tratamiento, vas a estar mejor, vas a estar tal. Pero entonces, ¿qué hace el paciente? Se le deja solo con esa responsabilidad y ahí es donde tenemos que formarlo, las asociaciones y también el sistema, no dejarlo solo, porque si no falla. Eso que has dicho es muy interesante y eso a lo mejor también se puede aportar, igual que los médicos de atención primaria tienen ellos sus papeles para qué hacer para dejar de fumar o qué hacer para bajar de peso, qué hacer si uno tiene alergia a lo que sea, pues a lo mejor también nosotros desde las consultas de Derma y Reuma tendríamos que tener algún folleto explicativo, informativo de qué hacer o cómo podemos ayudar al paciente a bajar de peso, ¿eh? En cuanto a las dietas, en cuanto al tabaco. Eso contribuye tener una consulta monográfica sobre una única patología, porque es muy complicado saltar que cada patología tiene su particularidad. Estás saltando de patología continuamente, no puedes tener el papel preparado, es complicado. Esto que has dicho también es otra cosa fundamental. Deberían implementarse de manera rutinaria las consultas monográficas para psoriasis graves y las consultas también en interdisciplinares para pacientes con psoriasis, para que no tener que dar vueltas. Al final es mucho más barato, es mucho más rentable, es mucho más cómodo para el paciente que en un solo acto médico le hayan visto 2 o 3 especialistas y que se vaya con un tratamiento único, consensuado, que creemos que va a ser el mejor para ese paciente. No duplicamos pruebas, no duplicamos visitas, no duplicamos nada. Parece que no, que tienes a 2 médicos o 3 médicos metidos en la misma consulta para un solo paciente, pero es que al final es más rentable para todo el sistema y para el paciente, el primero el paciente. No. María Teresa. Sí, hombre, yo creo que es muy interesante lo que comentáis, que por eso lo que nos decía Ángel es que se está trabajando en procesos. O sea, el paciente tiene que ser el sistema se tiene que organizar para atender al paciente. A lo mejor no tienen que estar todos los especialistas en una consulta, pero el sistema tiene que ser capaz de que cuando lo ve uno, el otro se entere y que todos sepamos cómo va el paciente. En eso la historia clínica electrónica ayuda mucho y está aportando mucha información, porque si todo está en la historia clínica, desde cualquier punto se puede acceder a todo lo que la información del paciente. Yo, por ejemplo, desde mi historia clínica no puedo acceder a la historia clínica de otros especialistas. Eso no es tan sencillo. ¿De otros especialistas de tu propio hospital? De mi propio hospital y de otro hospital tampoco. Bueno, en eso estamos trabajando. Como nos decía antes Pepa, está el Ágora, ¿eh? Cuando tú ves un paciente tienes que hacer un informe que sube a Ágora y esa es la parte del visor que todos utilizan. También importantísimo para el médico de atención primaria, que yo creo que tiene un papel muy importante en la atención
del paciente con psoriasis, porque es un paciente crónico con pluripatología y que el que tiene que centrar esa atención tiene que ser el médico de atención primaria. Está capacitado para llevar la psoriasis cuando no requiere que la vea dermatología. Existen diferentes tablas, escalas para decidir en qué momento una psoriasis ya tiene un nivel de que tiene que ser visto y para coordinar de alguna manera todo el abordaje del paciente, en el sentido de valorar el riesgo cardiovascular, hacer intervenciones en relación al riesgo, intervenciones en relación a la dieta, prescribir ejercicio físico y diferentes actuaciones con diferentes especialidades, que sea un poco el que lleva la orquesta de todo lo que le va pasando al paciente y que el paciente también confíe en su médico, que conoce la enfermedad, que está ahí para cualquier cosa, porque si no al final acaban los pacientes haciendo del dermatólogo o del reumatólogo su médico de familia, con lo cual el sistema está perdiendo oportunidades y no estamos tratando al paciente en el nivel que le es más cómodo, porque le es más próximo y porque está más cerca. Y entonces todos interconectados a través del proceso, que no esté al margen el médico de familia ni al margen el dermatólogo, sino que vayamos siguiendo al paciente de una manera coordinada. Pero aún así, por ejemplo, para una decisión terapéutica resulta mucho más interesante tener una consulta interdisciplinar y que, por ejemplo, un dermatólogo y un reumatólogo vean un paciente, lo valoren en ese momento, vean cómo tiene la piel, cómo tiene las articulaciones y decidan qué le van a poner, qué tratamiento va a ser el óptimo. Porque yo puedo decidir, venga, le veo que parece que tiene una artritis, le voy a poner un anti-TNF-alfa, por ejemplo, que le vale para las dos cosas. Pero a lo mejor el reumatólogo le dice, yo le pondría tal otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo optimizamos? La optimización yo creo que viene Eso está consenso. Perfecto, porque hay que ir trabajando en los procesos asistenciales. Si es que eso lo vais a definir los propios clínicos. ¿Cómo queréis organizaros en la atención de un paciente? Que a lo mejor todos no son, pero y ahí el recurso también de verse físicamente o de verse telemáticamente. Ahora en el Servicio Murciano de Salud estamos poniendo en marcha la teledermatología. Yo creo que va a ser un paso muy importante porque la dermatología es muy visual. Desde atención primaria es mucho más cómodo para el paciente y no mover al paciente, sino que pasar la imagen y hacer esa interconsulta entre los profesionales. Eso, aparte de ser comodidad para el paciente, también nos lleva a que es muy docente para el propio médico de atención primaria, porque va aprendiendo, y también para dermatología, porque junto a esa imagen escucha la historia clínica completa de ese paciente, de un médico de familia que lo está siguiendo a lo mejor desde que nació, ¿no? Y que sigue a la familia y que sabe, porque muchas veces, por ejemplo, en la psoriasis sabemos que tiene un componente genético y entonces algún familiar también puede que haya tenido ese tipo. Entonces, esa relación entre los profesionales, aunque sea con las nuevas tecnologías, creo que nos aportan mucho. Aparte de la época fantástica que vivimos en relación a la innovación, eso es el futuro. Farmacéutica, estamos con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, pero antes Casimiro Jiménez había pedido el turno de palabra. Bueno, hay un aspecto que se ha comentado y es el ámbito de la adherencia o el aspecto de la adherencia que creo que también es importante, aparte del tema de estilo de vida. Se ha comentado que no hay datos concretos o datos específicos en cuanto a la adherencia a la asistencia a consulta o a tratamientos. Bueno, en ese sentido, desde el ámbito de farmacia, la adherencia, entre comillas, podemos tener un indicador, aunque no directo, sí casi directo, que es la adquisición o la retirada por parte del paciente de la medicación que está tomando. Eso podría servir, pero no solamente eso. Podría ser que el paciente retire la medicación y realmente, por fobia a la aguja o por cualquier cuestión, realmente no se lo esté aplicando. ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos conocer y de esa manera ayudar al paciente en esa adherencia? Básicamente a través de registros y seguimiento de los tratamientos. En ese sentido, dentro del documento
de consenso que se ha elaborado para el tratamiento de psoriasis, se han establecido unos formularios de seguimiento de los pacientes y de los tratamientos para no solamente la utilización o la retirada por parte del paciente, sino realmente en el tiempo la eficacia o no eficacia que puede tener esos tratamientos y poder determinar, en el caso de que no se demuestre con se vea eficacia, cuáles son los motivos por los que no se llega a esa eficacia. Entonces creo que es importante el hecho de que tengamos registros, que tengamos información tenemos, pero información que sea realmente explotable y que podamos trabajar para que nos pueda ayudar en la toma de decisiones, pero registros que no impliquen una sobrecarga de trabajo para el clínico, porque evidentemente un registro que implique una sobrecarga al final no va a ser útil para nadie, y lo que estamos procurando es que la información que ya está cargada en historia clínica podamos recuperarla, podamos utilizarla, sabiendo que ahora mismo mucha de la información que hay en historia clínica es información de texto, que es difícil de poder manejar y de poder trabajar, y bueno, pues estamos ahora mismo trabajando en esa línea y ver hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Hablaba María Teresa también de innovación, no sé si Josefa también puede aportar algo en este sentido, ¿no? Yo estaba en la línea también de la adherencia que había, cuando se comentó, lo que pasa es que ya estamos un poco pasados de ese punto, pero bueno, cuando se comentó pensé lo mismo. La adherencia de una serie de fármacos que son fundamentalmente de dispensación ambulatoria es perfectamente, la inadherencia es perfectamente detectada porque el paciente está en una fase de inducción o de mantenimiento con unos plazos en los que tiene que aparecer sí o sí, y si no aparece o a retirar o a administrarse, pues obviamente no se lo está poniendo. Es verdad que hay el caso que venga, no en el intravenoso, que viene y se lo lleva puesto, ahí no hay problema de adherencia, que venga, que retire el fármaco y no se lo ponga. Pues hombre, puede ocurrir, no es la primera vez que nos pasa una cosa parecida, pero no es tan habitual. Lo normal es que si vienes sistemáticamente, que en tus periodos, y te acuerdas además de venir, es porque piensas administrártelo. Y en ese sentido probablemente el registro limita ahí su utilidad, y el seguir hablando con el paciente en un ambiente de más empoderamiento, como decía Ángel, de más compromiso con los resultados en salud de la propia medicación de la que se hace responsable y se lleva, sea el camino a que esa adherencia aumente. Bueno, la confianza que necesita en sus cuidadores, en su clínico, en su farmacéutico, ya se procura y podemos potenciarla, pero luego está ese factor que es desconocido para nosotros y que el paciente tendrá que no sé, que digerir o administrar como pueda y participar también del propio resultado, sentirse pues empoderado de conseguir los objetivos o en la parte responsable de no conseguirlo. Claro, lo que decir es que no me he hecho nada y estar pensando, claro, no me lo puse las 2 últimas veces. Ese paso que es dificilísimo, yo creo que se construirá con comunicación. Porque es que y en ese no sentido, veo otra manera. Un área de mejora que yo creo que se puede implementar, es muy sencillo, es que deberíamos hacer de rutina que cada vez que el paciente no acudiese a por el fármaco que le toca, que nos lo notificaseis. Claro. Eso sería muy bueno para nosotros poder Sí. contactar con el paciente y ver qué es lo que le pasa. ¿Qué pasa? ¿Que estoy con la gripe en la cama? Perfecto. O, ay, es que se me ha olvidado. Porque... Pues a lo mejor le damos un toquecito y el paciente ya va y continuamos. Y con eso también podríamos continuar la adherencia, aumentar prolongar la supervivencia del fármaco. Esas propuestas están en las estructuras de informática de nuestros, del servicio murciano de salud, efectivamente para hacer una trazabilidad electrónica, para hacer un seguimiento, digamos, por cortes o porque el propio sistema te ofrezca la fecha de retirada y detectar esas inadherencias de manera precoz, y en eso estamos en todos los pacientes, en esta patología y en otras. Esto va a ser, yo creo que muy bueno. Es muy sencillo y va a tener... Ella quería aportar algo y Paula a continuación, por favor. Yo sigo por aquí con la adherencia porque sí que me parece muy interesante. Los pacientes de psoriasis tenemos un problema con la adherencia. Yo creo que a los pacientes en general nos cuesta insertar la enfermedad en tu vida, pero en psoriasis es toda la vida. Con respecto a los tópicos, evidentemente, porque te cansas muchísimo. Pero luego sí que hay unos problemas que yo creo que desde el punto de vista de los pacientes tenemos un problema, pero porque no estamos viendo realmente su realidad. No es lo mismo estar informado que formado, lo primero. Muchas veces tenemos la información, pero realmente no tenemos la habilidad de gestionarla y de llevarla adelante.
El paciente necesita estar bien informado. Si no conoce bien el tratamiento, qué es lo que ocurre si no se lo pone, cómo tiene que ponérselo. Y una serie de circunstancias, como por ejemplo el caso de los biológicos, si estoy enfermo, si tengo fiebre, si me voy de viaje a tal país, si tengo no sé qué, si me tienen que coser porque me he hecho una herida, yo qué sé, un montón de circunstancias que te van pasando, que en ese tiempo no acude a tu especialista y que tú no sabes si realmente te puedes poner el tratamiento o no te lo puedes poner. A nosotros nos llegan muchísimas consultas, me ha pasado no sé qué y me toca pincharme, ¿me lo pongo o no me lo pongo? Esto, claro, en la vida diaria, a lo largo de tu vida, te surge muchas veces. Y esa información y formación del paciente no la tiene. Y eso sí que lo tenemos que trabajar. Por eso incumplimos la adherencia muchas veces. Aparte que nos cansamos y somos malos pacientes y todas las cosas. Somos gente normal, claro. Pero es verdad. No, que la patología clínica lo tiene. Entonces, porque son las consultas que nos llegan. Y entonces, claro, le dice, pregúntale a tu médico, pero en ese momento el paciente no puede ir a su médico. Se llama, le dan la cita en 3 o 4 meses. Su médico no está ahí directo para darle eso. Esa información la tienen que tener. Y luego hay otro tipo de adherencia que son las visitas, las consultas, los análisis y todo eso. Ahí sí que también muchas veces incumplimos adherencia, porque claro, la psoriasis va y viene, ¿no? Muchas veces tenemos el brote controlado. Entonces nos dan la cita, llamamos para que nos dé la cita y la tenemos en 3 o 4 meses con bastante suerte. Pero claro, tú estás mal en ese momento y a lo mejor dentro de 3 meses ya estás mucho mejor y no necesitas la consulta de tu médico. Entonces el sistema sí que es muy ineficiente y perderá dinero con nosotros y nosotros tiempo y los médicos también, pero porque no tiene esa rapidez, esa agilidad de que cuando el paciente tiene un brote o muchas veces tiene que ir a urgencias y en urgencias no tenemos un dermatólogo, porque a veces no hay un dermatólogo en urgencias y tienes un brote, pero te tienes que ir. Al final los dermatólogos nos ven por urgencia, pero tienes que tocar la puerta, pedir un favor que te metan, porque no hay un sistema que se acople a esos brotes del paciente. Por ejemplo, la teledermatología va a ser útil, porque tú vas a tu médico de familia que te pilla cerca, porque si vives en, yo qué sé, en Moratalla, vas a estar lejos, y desde ahí si tu médico de familia puede, a través de la teledermatología, contactar con el dermatólogo, que te puede agilizar una cita para esa semana, o que puede hacer un cambio o una indicación, imagino un brote importante, para solucionarlo mientras te ve. Yo creo que vamos por ahí, que las tecnologías nos van a ayudar, que estamos en el camino. Yo solamente, sobre esto, totalmente de acuerdo, siempre que es verdad que no sustituya esa atención personalizada del médico, porque a veces simplemente ir a tu médico y que te escuche, aunque te va a mantener el tratamiento y te va a mantener las cosas, 1 o 2 veces al año para el paciente es súper importante. Pero claro, todo eso facilitaría mucho, agilizaría mucho. Tienes tu médico de familia, tienes tu dermatólogo, tu dermatóloga, tu reumatólogo que te van a ver. O sea, en el sistema no es un abandono a la tecnología, sino un complemento. No es que tengas, pero es que lleguemos que tú incluso te puedas hacer un selfie como estás y que rápidamente... Es que en la práctica lo hacemos, lo mandamos por WhatsApp, cosa que está muy mal hecho. Pero lo hacemos y si ya tienes confianza y muchos años con tu médico, tienes un brote, vas al hospital, no tienes cita, ¿qué es lo que haces? Que ha sido mi caso, ¿no? Pues me hago fotos y se las mando por email o por WhatsApp a mi médico. Me dice, vale, pues vente, que no sé qué tal, porque al final es lo único. Sí que es verdad que sí estoy de acuerdo, el médico de familia para nosotros es fundamental, porque sí está ahí, sí lo puede llamar y al día siguiente te puede ver. Pero también es cierto que nosotros necesitamos un especialista. Creo que cada uno tiene su rol diferente y que se complementan. Efectivamente. Y el médico de familia es fundamental en ese seguimiento nuestro, en el diagnóstico y tal, pero el especialista es el que nos ofrece muchas veces esa atención, eso último, bueno, está especializado, y también el acceso a determinados tratamientos que el médico de familia no nos puede dar. Entonces ahí sí que tenemos una barrera. Pablo quería intervenir. Bueno, muy interesante. Y yo quería dar un apunte sobre los factores de riesgo, que hay mucho todavía que estudiar en este sentido, los factores de riesgo que hacen que una psoriasis pase a artropatía psoriásica. No se han estudiado específicamente, pero en este tipo de estudios poblacionales pues se ha visto que la hipertrigliceridemia, la obesidad y el tabaco son los que se han podido identificar, y esto es salud pública, quiero decir, que lo que sí es importante cuando se diagnostica una psoriasis, incidir en los hábitos de salud del paciente, y esto hay que concienciar simplemente al que pase por allí, la enfermera, al que sea. ¿Tienes psoriasis? Ah, pues sabes que tienes más riesgo de esto, tienes más riesgo del otro, y que tenemos que trabajar en esto, porque si no a lo mejor
tienes que dejar de fumar, si no a lo mejor te sale una artritis, y entonces también se ve en estos estudios que el gasto sube de una manera clara cuando se diagnostica la artritis psoriásica. Y luego me gusta que estemos hablando de este tema porque están saliendo muchas ineficiencias y esto es lo que tenemos que arreglar. Sobre todo las ineficiencias que yo detecto son en comunicación. A nosotros nos cuesta mucho comunicarnos con atención primaria, porque además no es lo mismo comunicarte con un médico de cada centro de salud que con 40 que a lo mejor te tocan por área de salud. Cada médico es diferente y es importante que haya esas unidades multidisciplinares. No nos comunicamos con farmacia como deberíamos, no nos comunicamos con la dirección a lo mejor como deberíamos, o con la gestión farmacéutica para saber cómo va el gasto y qué cuesta cada cosa de las que nosotros prescribimos. Y luego también la comunicación con el paciente, en ese sentido yo creo que por lo menos los médicos lo tenemos. Los reumatólogos no podemos decirle a un paciente que tiene una artritis que venga en 4 meses porque no echa la culpa, porque es muy limitante y sabemos, y ellos saben que pueden venir cuando quieran porque para eso, porque les solucionamos el problema. Entonces, pues ese es el asunto. Y luego también hay ineficiencia en cuanto a la medición, que lo ha mencionado Casimiro, y es que no somos capaces de medir exactamente ni cómo está el paciente cuando llega, ni cómo está cuando le prescribimos. No tenemos realmente un método que podamos medir, explotar y sacar estudios. Tenemos una población que es muy amplia y tenemos un muy buen sistema de salud, y en proporción con los daneses que tienen seguros privados de salud, pues no tenemos los estudios que deberíamos de tener y deberíamos de ser una potencia mundial en cuanto al conocimiento de estas enfermedades, y no lo somos. Y eso también nos tenemos que hacer autocrítica y ser más eficaces en eso, poder sacar conclusiones, porque no somos capaces, y vemos muchísimos pacientes, tratamos muchísimos pacientes con biológicos y somos uno de los países punteros en ese sentido, y ahí también creo que hay que trabajar. Me gustaría Sí, Josefa, perdón. No, en ese sentido el tema del consenso, por ejemplo, sea cual sea, más bueno o más malo, consensuar una manera de abordar la patología es el primer paso para poder evaluar con criterio y con población lo que estás haciendo, porque si no hay una manera un poco estandarizada de hacerlo, ¿cómo mides? Lo más importante es medir, porque... Claro, pero ¿cómo mides si no hay...? Nosotros medimos... Se puede recoger los datos. Medimos 2 cosas nosotros. Yo, en mi consulta monográfica de psoriasis, a todos los pacientes que entran, les mido siempre que vienen, en todas las consultas, les veo entre cada 1 y 3 meses. Les mido 2 cosas. Una cosa es un estándar objetivo, una medición objetiva de cómo tiene el psoriasis en la piel en ese momento, que se llama PASI. Eso nos va a dar un valor con el cual, el basal, cuando viene el paciente, y después de cada visita, después de los tratamientos, también se puede mirar y ver si se ha alcanzado el objetivo terapéutico o no. Y otra escala de calidad de vida, una cosa que se llama DELQUI. Es muy sencillo, son 10 preguntas muy rapiditas, y también nos va a dar una primera impresión, pero objetiva, de cómo se encontraba el paciente cuando estaba con el brote de enfermedad, y también cómo se asocia ese sentimiento, ese sentirse del paciente, esa calidad de vida que tiene en ese momento que está con ese brote, con ese PASI asociado, y cómo está después, si le ha mejorado, si le ha empeorado, si sigue igual. Son muy sencillos, son cuestionarios muy rápidos, y yo se los paso en todas las visitas, con lo cual nosotros a nivel dermatológico, sé que a nivel articular es mucho más complicado pasarles todas las escalas vuestras. Se puede hacer, pero hay que sistematizarlo y luego... Y meterlo en el sistema. Y meterlo en el sistema, porque si el PASI no está en el sistema, ¿cómo hacemos el corte del PASI alcanzado en la población de pacientes atendidos en nuestra área con la inversión que se haya hecho en esa área, en esa patología? ¿Cómo vemos? Nosotros lo hacemos, yo lo hago en mi consulta monográfica, por eso la importancia también de tener tiene que ayudar a que ese PASI esté recogido. Consultas donde se junten todos los pacientes y se pueda llevar un Excel, una tabla con todos los pacientes y hacerlo todos de la misma manera. El PASI tiene el problema de la variabilidad entre la subjetividad. Entonces, siempre lo tiene que hacer la misma persona, porque a lo mejor lo que a mí me pasa, yo puedo hacer un PASI a un paciente y sacarle un 18, y otra persona se lo hace a ese mismo paciente en ese momento y le saca un 12. Me gustaría hablar también, antes de que vayamos concluyendo lo que es el debate que estamos manteniendo sobre la patología. Ha salido muchas veces en la mesa, ¿no? El tema del coste, de asumir un poco hablaba María Teresa de innovación, de acceso, de equidad. Esos conceptos no sé si son muy fáciles de casar en momentos como los que hemos vivido en el sistema sanitario, no solo en el murciano, sino en cualquier otro sistema autonómico de nuestro país, en momentos de crisis económica,
que además confluye con una llegada masiva, también Josefa nos podrá hablar de ello supongo, de nuevos tratamientos, de tratamientos innovadores que son costosos, que son caros económicamente. Desde la dirección general o desde la subdirección de farmacia, de la farmacia hospitalaria, ¿cómo se puede cuadrar esta cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, incorporamos tratamientos no solo para esta patología, de la hepatitis C de oro, también una enfermedad paradigmática, ¿no? ¿Cómo hacemos cuadrar las cuentas con unos momentos económicos no muy bollantes, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que estamos trabajando, en diferentes frentes, pero nos apoyamos mucho en los grupos de trabajo, en la Comisión Regional de Farmacia, en las comisiones regionales de área, que un poco establecen los criterios y unifican esas actuaciones que decía Pepa para que después de estudiar la nueva medicación que aparece, sepamos dónde utilizarla. Lógicamente ahí no estamos solos porque está la Agencia Europea del Medicamento, que es la que va a marcar un poco la pauta, y la Agencia Española de Medicamento y Terapéutica, que también nos va a posicionar los fármacos nuevos que van apareciendo en donde tendrían su uso. Y luego desde la Comisión Regional tratamos de armonizar para que esa equidad en todo el Servicio Murciano de Salud se utilicen de la misma manera. Luego aquí pues lo que tenemos también que hacer es hablar mucho con los profesionales, entender su opinión, hacerles llegar estas resoluciones de la comisión, que están siempre basadas en la mejor evidencia disponible, y ver con ellos cómo abordamos el tema, ¿no? Luego, creo que es importante, que decía Pablo, de transmitir la información de el valor, el coste que tienen esos tratamientos, que muchas veces son inversión, pero tenemos que tener claro que los tratamientos llamados innovadores, no todos son innovadores, pero todos son caros. El concepto de innovación está muy... Hay que definirlo bien. Hay que definirlo muy bien, porque todo fármaco nuevo es innovador, pero lo que sí viene es con un precio astronómico. Es verdad que los precios de los fármacos han aumentado mucho en los últimos años en todos los ámbitos, en el ámbito de los biológicos, en el ámbito de la oncología, y lleva al sistema a un reto muy importante, porque cuando hablamos de poner al paciente en el centro, y ahí estamos, pero el propio sistema y desde la administración tenemos que velar por la sostenibilidad del sistema, porque si no va a ser muy complicado que podamos atender a los pacientes y que el sistema siga funcionando. Creo que tenemos un sistema de los mejores de Europa y de los mejores del mundo, porque como decía Pablo, no todos los pacientes en todos los países se pueden tratar con tratamientos biológicos que son muy caros, que los pacientes no se los podrían permitir si tuviesen que pagarlo de su bolsillo, ni aunque fuese una parte proporcional, y en España se están tratando a todos los pacientes que lo requieren. Entonces, los gestores tenemos que ver de cómo hacemos coste efectivo esos tratamientos para llegar a más pacientes. El sistema no es que queramos ahorrar por ahorrar, queremos ahorrar para poder seguir llevando a los pacientes la nueva tecnología que viene. Cada día vienen nuevos fármacos a precios más caros que los anteriores. Ya, como dicen, estamos curados de espanto, porque es que vienen los medicamentos de la hepatitis, ¿no? Pero bueno, hay medicamentos que curan, pero una dificultad es en muchos medicamentos, que son la mayoría, que no curan, sino sí, del que aportan, ¿no? Claro, que van a mejorar, es verdad que mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero no los van a curar, lo cual no es un tratamiento que digas costa. Es un equilibrio complicado, ¿no? Claro, sabemos, por ejemplo, que en el Servicio Murciano de Salud cada tratamiento del paciente con psoriasis de media nos cuesta en torno a 9.000, 10.000 euros al año, de media. Entonces, tenemos que valorarlo, porque si tratásemos con biológicos todos los pacientes, el sistema no lo soportaría. O sea, se vendría abajo. Seríamos media incapaces. 9.000, 10.000 euros, ¿no? Es el dato que da María Teresa, ¿no? No sé si Casimiro o Josefa también de sus áreas respectivas también quieren añadir algo en este... Bueno, evidentemente la sostenibilidad es un aspecto muy importante.
Entonces, bueno, como he comentado, dentro de la sostenibilidad hay varios aspectos en los que hay que llegar a un equilibrio, como es el acceso, como es la accesibilidad del paciente, el acceso a la innovación, la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos, la equidad, evidentemente. Bueno, todo eso implica una dificultad añadida, tal como ha dicho Maite, la directora, todo lo que está llegando, independientemente del grado de innovación que pueda aportar, todo lo nuevo es más caro que lo que había. Y además, todas las terapias, o la mayoría de terapias que están saliendo actualmente, no se enfocan tanto a la curación como a la cronicidad. Entonces, bueno, eso nos supone un reto importante. Hay un aspecto importante que yo creo que los pacientes también tienen que asumir o que tienen que intentar entender, y es que muchas veces la sostenibilidad puede implicar una dificultad en la accesibilidad. Hay fármacos que son relativamente, entre comillas, económicos o que ya llevan tiempo en el mercado, pero que evidentemente implica una asistencia al hospital o una visita al hospital y puede dificultar esa accesibilidad. Pero eso también ayuda a mejorar la sostenibilidad. Entonces, hay muchos aspectos ahí que para equilibrar todos y cada uno de ellos, desde el ámbito de la gestión, es complicado. Y bueno, en eso estamos todos. Ellos no están. No sé si Josefa quiere añadir alguna cuestión al respecto. Sí, bueno, desde el punto de vista de la sostenibilidad ya está más o menos todo planteado, pero es verdad que se están experimentando desde los servicios de farmacia y de los sistemas de salud, de gestión de compras, digamos, acuerdos o innovaciones de gestión económica como pagos por resultados, acuerdos de riesgo compartido, que nos encontramos con la dificultad también la misma de estandarizar cómo sacamos esos resultados, cómo los medimos. A veces es más objetivo y es más fácil y a veces no. Y eso pues es un intento de poner un poquito de freno pues a esta escalada de la que estábamos hablando y intentar pues separar el oro de la paja y asumir algo con la normalidad que todos asumimos, que no te cuesta lo mismo pagar por un viaje a las Bahamas que por ir al Bonillo. Nadie acepta eso en su vida cotidiana, no sé por qué lo tenemos que aceptar en los sistemas de salud. Entonces, bueno, con las dificultades que tiene, pues por ahí habrá que avanzar paralelamente a los sistemas de registro de resultados para poder dar el salto de pagar por valor, no por ya está, por molécula o por directamente. No sé, sí, Celia, quería añadir alguna cuestión. Sí, trato de ser breve porque es un tema muy interesante, entonces me he ido apuntando aquí, voy pues directamente. Con esa parte final de Celia, si nadie tiene luego nada más que añadir al respecto, perfecto, terminamos los turnos de palabras y pasamos, si les parece, a las conclusiones finales. Celia, María Teresa y Ángel. Vale, pues voy brevemente. Una cosa que nosotros, desde el punto sobre el coste y el acceso, como pacientes defendemos que se aplique siempre el criterio clínico antes que el económico. Esto para nosotros es un punto muy importante. Evidentemente los pacientes queremos la sostenibilidad del sistema y creemos que podemos hacer mucho más por ayudar a la sostenibilidad con un buen uso, con más formación, con más información. Pero sí que queremos que se nos trate como pacientes y que al final el médico tenga la libertad de decidir que le pone un tratamiento u otro al paciente, en primer lugar por la patología que tiene, por sus características, antes que el criterio económico, que hay que tenerlo en cuenta, pero que vaya después, porque si no renunciamos a lo que yo creo que es la esencia de la asistencia sanitaria. Que hay que trabajar más en eso, seguro que sí. Segundo, me alegro mucho que nadie haya dicho que los pacientes de psoriasis somos caros, porque yo se me pone nebroto cuando oigo que los pacientes de psoriasis somos caros, que se dice mucho. Así que felicidades por no haberlo dicho hoy aquí. Las personas no somos caras ni baratas, son los tratamientos, el sistema o la gestión que se hace. Pero el paciente no tiene la culpa de tener una enfermedad y no tiene la culpa de que el tratamiento que es para su enfermedad sea caro. Entonces, en ese sentido lo pongo aquí porque aquí no, pero muchas veces se oye porque hablamos de gestión de dinero, de coste, de tal, y al final tenemos que pensar que somos personas que tenemos derecho a un tratamiento, ¿no? Hay que ver cómo se organiza. Propongo incluir al paciente en todo ese proceso y creo que eso sí que sería coste efectivo. Es decir, si se nos pregunta a los pacientes muchas veces cómo se puede mejorar,
Y yo creo que hay gente que sí que puede dar ideas y puede colaborar, en el sentido de tender la mano al sistema. Una cosa que no estoy de acuerdo y también quiero decir es que es verdad que el tratamiento de la psoriasis no te cura la psoriasis, pero te cambia la vida completamente. En mi caso yo tampoco quería vivir así y sí conozco a mucha gente que no podía trabajar, no podía moverme, no podía hacer absolutamente nada, con lo cual no quiero vivir así. No me muero, bueno, no me muero si no me suicido, pero vivo muerta completamente. Y no solamente la gente que tiene una psoriasis grave, es que hay una población de pacientes de psoriasis que está en medio, que no está solamente en la leve, que más o menos puede controlar, y no está en la grave, que tiene un acceso mucho mejor. Hay mucha gente que está, un paciente moderado, y es que no se le hace nada de caso, porque está ahí como, no está muy grave, entonces no accede directamente, pero lo lleva bastante mal. No, intentamos siempre hacerle caso. Bueno, perdón un poco por tal, pero sí que es verdad que por lo menos ellos se sienten así. Los pacientes es verdad que hay síntomas en que ese son intermedio, muy poco específicos, muy vagos y están como que no ni sabes sí ni no. distinguir, muchas veces no se sabe distinguir. Sí, nosotros, bueno, yo personalmente con mis pacientes, a todos los pacientes, tanto de una cosa muy grave como de una cosa muy nimia, entiendo que es un problema para él. Sí, pero el sistema, esa persona con lo que tiene. No me refiero directamente al profesional sanitario, que no lo dudo en ningún momento, sino el sistema no está ahora mismo preparado para ese paciente. Que están sacando más cosas por ahí. No, Está perfecto. por ahí, hay moléculas que están ahora... Me alegro mucho, porque se ha quedado ahí una parte... En ese rango, o sea, no están olvidados. Vale, genial. Es que trato de ser un poco, porque son muchas cosas. Vale, y solamente eso, que sí es verdad que apoyamos la sostenibilidad, pero es que parece que al final recae en el paciente ese peso. Entonces yo creo que por un lado sí que tiene un peso y una corresponsabilidad, está clarísimo, tiene que usar bien. El paciente no quiere que se le medique, ni que se le sobremedique, ni que se le ponga lo último. Cuando se le pregunta a los pacientes nos da tiene un poco reticencia al tratamiento, ¿eh? O sea, no es que digamos, venga, yo quiero lo último que haya llegado y cuanto más mejor, no. Pero evidentemente queremos algo que sea seguro, que se acople a nuestra vida, que nos permita vivir. Y entonces algunos tratamientos antiguos, pues durante muchos años ya estamos muy cansados, tenemos consecuencias. Entonces sí que queremos acceso a la innovación y es muy importante porque somos crónicos, vamos a tener que tener una serie de tratamientos a lo largo de nuestra vida, tenemos que cambiar de tratamiento porque dejan de funcionar. Entonces esa innovación es súper importante porque si no nos quedamos sin opciones terapéuticas. Muy bien, María Teresa y Ángel para... Yo iba en el sentido que dice Celia, porque una cosa muy importante es la seguridad. A veces llegan las moléculas últimas, más caras, y a veces por miles de factores se cambia esas moléculas, pero las moléculas no tan modernas son las que conocemos, son las que sabemos cómo funciona, conocemos más de sus efectos, de sus bondades. En cambio, las nuevas a veces es un poco un enigma. Partimos de unos ensayos clínicos y de una investigación y de un trabajo muy bien hecho, pero que muchas veces la seguridad va ligada a lo que conocemos, ¿eh? Y la otra molécula tiene que ir demostrándolo. Yo creo que en lo que es el paciente con psoriasis es una inversión los tratamientos, pero como gestores tenemos que garantizar que los tratamientos lleguen a todos los pacientes que lo necesitan, ¿eh? Y ahí yo creo que es un poco como la familia. Si tú tienes un número de hijos grande, pues no le vas a poner a lo mejor unos pantalones de marca tal, sino que los vas a llevar bien vestidos a todos y no a uno con una cuestión y al otro con harapos. Entonces, esa parte sí nos toca, y ahí por supuesto que creo que los pacientes, que sois personas sensatas, que no queréis medicaros por medicaros, lógicamente como no queremos nadie, sí que tenéis mucho que decir y mucho que aportar, ¿eh? Porque sí que hay que conocer lo que vale, porque todo tiene un valor y es verdad que todo cuesta dinero, eso es cierto. Y valorar también la ventaja y lo que da el sistema, que realmente es un sistema, como os digo, magnífico y que el paciente tiene que poner mucho de su parte, porque Celia está fantástica, pero muchas veces los pacientes tienen que hacer ejercicio, tienen que dejar de fumar, con apoyo, perfecto, tienen que llevar un estilo de vida saludable que les ayude a controlar mejor su enfermedad, no solo depositarlo todo en el sistema y en el que me pongan todo lo último mientras yo dejo que mi cuerpo
vaya por libre y se desparrame en el mundo. Entonces, yo creo que eso ya hay menos, cada vez menos. El paciente yo creo que está más bueno, pero en seguimos cuidarse un poquito. Seguimos ya. teniendo una población adulta con un índice de obesidad casi del 70% a partir de los 50 años, cuando es un factor de riesgo no solo para la psoriasis, sino para cardiopatía isquémica, para todo. Entonces, realmente la población tiene que empoderarse más y tomar conciencia de que es muy importante, porque si es que el paciente no quiere tratarse, ni quiere cuidarse, ni curarse, no se va a curar, mucho que el sistema le ponga las mejores opciones. Ángel, para concluir. Sí, parte de lo que yo quería decir, lo ha comentado Maite, ¿no? La innovación tiene el riesgo de que no tenemos experiencia de uso de muchos fármacos y luego a la vuelta de unos 3 años pues encontramos a lo mejor efectos indeseables, ¿no? Que se acumulan, ¿no? Y que hablábamos antes de la corresponsabilidad de los pacientes para participar, ¿no? Dentro de lo que se decide, cómo se hace, ¿no? También introducir el coste de oportunidad, quiero decir, lo que invertimos en la afección de estos fármacos lo tenemos que dejar el presupuesto limitado y tenemos que ir moviendo, ¿no? Aunque yo, en los años que llevo en la gestión, que llevo unos cuantos, no he visto nunca ningún paciente que se quede sin tratamiento, quiero decir. A nadie se le ha negado el tratamiento que necesita, en el momento que lo necesita, ¿no? Porque decía Beatriz al principio, ¿no? Que no hay fármacos más caros que el que no hace efecto. Y entonces, pues, eso está, ¿no? Luego también que al final lo que tenemos que llegar es a un consenso entre los diferentes especialistas de ponernos de acuerdo qué vamos a usar y en qué momento se va a usar. Eso es muy importante. Y luego también, a lo que tú decías, de no quedarnos en la visión cortoplacista, ¿no? Es decir, me voy a gastar tanto, ¿no? Sin considerar que a largo plazo lo que vamos a conseguir es una normalización de la vida en todos los aspectos, no solamente pues, en el aspecto social, laboral, familiar, ¿no? Y, en fin, es lo que quería. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Si les parece entonces a los participantes en este debate, vamos a dar por concluido esta parte central del mismo y les pediría a modo de conclusión que cada uno de ustedes hicieran un breve resumen, a modo, como digo, de 1 o 2 ideas que les gustaría remarcar de lo que aquí se ha hablado, alguna conclusión que quieran dejar más evidente, ¿no? Más patente. Vamos a seguir el orden inverso al que hemos empezado. Vamos a empezar por Beatriz. Me gusta mucho la reunión porque al final estamos todos hablando de lo mismo. Creo que estamos todos de acuerdo que el paciente sigue siendo nuestra prioridad y que lo que intentamos hacer entre todas las partes es optimizar la atención y el tratamiento del paciente. Además, me ha gustado el que hayamos puesto de manifiesto algunas leves, porque son muy leves, algunas oportunidades para mejorar estos pequeños fallos que estamos teniendo. Me ha parecido muy interesante y muy importante. Lo que me has comentado, yo pensaba escuchar a mis pacientes, pero me doy cuenta de que no, que todavía hay más cosas que puedo hacer por ellos que no cuestan ningún trabajo, como facilitarles una dieta, preguntarles si necesitan ayuda para dejar de fumar, hacer alguna otra cosa, que puede incidir o explicarles exactamente lo que tienen que hacer si se ponen enfermos mientras hacen un tratamiento biológico, que muchas veces nosotros mismos no caemos y el paciente no. O sea, me han parecido muy interesante lo que has dicho porque son cosas que me las voy a aplicar yo en mi práctica habitual y que además creo que van a ser beneficiosas, pues eso, para que el paciente vaya a sus días de depresión, que si no puede ir, que llame, que nos diga qué es lo que le pasa. Es decir, me ha parecido muy, muy, muy interesante lo que has contado. Muy bien, Beatriz, nos alegramos. Muchas gracias, Josefa. Bueno, pues en la misma línea, yo mi gratitud a la reunión y a la mesa por todo lo que he aprendido y por dejar una idea con lo que refiere a farmacia hospitalaria, que me gustaría resaltar que en contra de lo que pueda parecer, en farmacia hospitalaria nunca se piensa en medicamentos en el concepto costos, sin poner barra eficacia, costo barra efectividad, costo barra seguridad, y con ese criterio conducimos nuestras actuaciones para conseguir el objetivo que formulé al principio, de conseguir para cada uno de nuestros pacientes, y a Celia, Juan, cada uno de nuestros pacientes, la terapia más eficaz, eficiente, efectiva y segura. Y bueno, pues aportamos lo que podemos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Josefa. Casimiro. Bueno, a mí sí me gustaría remarcar una única idea, y es que tenemos que poner el foco en la universalidad, más que en el todo para todos, lo necesario para todos. Y creo que ahí sí es importante y en ese aspecto los pacientes, aparte de la información y de la formación, creo que también tienen un papel muy importante en ese
lo necesario para todos. Muchas gracias, Casimiro. Pablo, por favor. Sí, bueno, yo primero darle las gracias a Celia porque la verdad que es un encanto tenerte, porque realmente sabes transmitir muy bien lo que siente el paciente y decirte que no sois caros, sois valiosos. Los médicos lo sabemos más que nadie porque nosotros somos los que recibimos vuestro agradecimiento. Cuando mejoráis, pues claro, es estupendo. Y luego yo quería terminar en positivo y poner en valor una figura que no ha salido aquí, que es el psicólogo clínico o el psiquiatra en estos pacientes, porque va a ser muy importante para que el paciente colabore. Un paciente que no se encuentra bien psicológicamente no puede colaborar con el sistema, no puede ser racional, racionalmente no puede avanzar con nosotros. Y en ese sentido, una de las reglas de psicología es terminar en positivo. Y yo pediría responsabilidad a todas las partes. Yo creo que al político se le puede exigir responsabilidad en cuanto a que promocione la salud pública, que en los colegios haya educación, que se promocione el ejercicio. Son cosas muy sencillas que últimamente hemos tratado y la verdad es que es sencillo. Luego, que también se defina muy bien cuál es la accesibilidad que tiene el usuario, el ciudadano, a los recursos que tenemos, cuáles son esos recursos y cuáles son pues, las armas que vamos a tener, tanto nosotros como profesionales, como ellos, las armas que hay, que sepamos realmente cuál es el tablero de juego para poder actuar en consecuencia. En farmacia pues también se les puede pedir que sigan negociando así, que lo hacen muy bien, que gestionen, que den una buena información y que realmente pues, proporcionen los medicamentos y que tengan todo bien organizado para que sea lo más eficiente posible. A nosotros los médicos pues, también se nos puede exigir una buena comunicación, saber transmitir también lo que el político quiere hacer con el paciente y poder venderle al paciente el tratamiento más efectivo y eficaz para que se lo tome de manera convencida, porque al final el paciente se va a tomar lo que nosotros le recomendemos. Y es muy importante que estemos también, todos vayamos en la misma dirección. Y luego también tenemos una responsabilidad muy importante de seguridad a largo plazo. Estos tratamientos tienen 15 años, no sabemos si dentro de 40 años nos van a estallar. Y esa responsabilidad la tenemos nosotros y nosotros vamos con ella y tenemos que asumirla también como es. Y luego los pacientes pues que hagan lo que tienen que hacer, que nos hagan caso, que nos digan lo que les pasa y que colaboren con nosotros. Nos gustaría que todo esto se hace posible cuando tenemos los recursos suficientes, el tiempo suficiente. Todo esto no se puede hacer de una manera rápida, sino que realmente hay que dar los recursos necesarios para que esto se lleve a cabo. Y eso así. Muchas gracias, Pablo. Ángel, por favor. Sí, yo creo que como resumen, ¿no? Pues un resumen de la mesa que hemos tenido hoy, ¿no? Los clínicos, los farmacéuticos, los gestores, la administración sanitaria y los pacientes trabajando juntos con la máxima eficiencia para garantizar la sostenibilidad, pero manteniendo la calidad y la humanización. Yo creo que es objetivo. Muchas gracias, Ángel. María Teresa, por favor. Bueno, yo creo que más o menos se ha dicho desde la visión más política que me toca. Yo creo que tenemos, vuelvo a decirlo, un sistema sanitario muy bueno, que ofrece una atención muy buena y que tenemos que mejorarla, en eso estamos. Tenemos profesionales magníficos, ya hemos visto aquí clínicos, farmacia, que están en una atención de mucha calidad a los pacientes. Tenemos gestores que están preocupados por todo esto y por la humanización, que me parece un tema también muy importante, que desde la gestión se vea al paciente como centro y que se trate de dar una atención más humanizada y más nosotros desde nuestro ámbito más de consejería, un punto más de gestión política, ¿no? Lo que tenemos que tratar es de unificar criterios, de protocolizar, de definir resultados en salud, de medir, que decía Pablo, para entre todos poder tener muchas más evidencias de qué estamos haciendo y conseguir tratamientos que sean seguros, que sean eficaces al menor coste posible, ¿no? Yo creo que, y por supuesto contar con los pacientes, la intervención de Celia en este caso, de otros pacientes, creo que es importante porque siempre nos van a ayudar a mejorar y yo creo que cuando el paciente está informado su visión es muy importante y aporta muchas cosas para mejorar, para ser más eficientes y para ser también más seguros, porque ellos también al fin y al cabo viven la enfermedad en primera persona. Muchas gracias. Daros las gracias por el encuentro. Al revés. Muchas gracias, María Teresa. Celia, ponemos el colofón con el paciente en el centro y ya despido yo el debate después de tu intervención, por favor. Perfecto. Pues yo casi que termino como empecé. Bueno, lo primero, gracias, porque para mí también ha sido
un placer siempre, pero especialmente hoy pues me voy cargada de mucha buena energía y de mucha esperanza, que es algo que tenemos que transmitir a los pacientes, que yo creo que es un punto muy importante, y les contaré pues que hay mucha gente trabajando por nosotros y que hay mucha gente pensando en cómo podemos mejorar, ¿no? Y en eso os quería dar las gracias. Y mi último mensaje sí que sería un poco como hemos empezado. Yo creo que trabajamos todos por lo mismo, que al final es la salud de las personas, que lo que te permite es vivir, es ser feliz. O sea, al final la salud lo que te permite es ser una persona feliz, una persona normal, y que todos estamos haciendo nuestra parte, pero nosotros sí que pedimos más colaboración, más integración de todos estos trabajos, porque creemos que solamente en esa colaboración es donde realmente se va a lograr, para acabar con esa separación que nosotros constatamos un poco de todos los buenos recursos que tenemos y esa situación del paciente de psoriasis que todavía no se siente bien apoyado, ¿no? Y que acerquemos esas dos posturas. Así que gracias. Pues muchas gracias a Celia Marín, gracias a Beatriz Pérez, a Josefa León, a Casimiro Jiménez, Pablo Mesa del Castillo, Ángel Baeza y María Teresa Martínez. Ha sido un placer compartir mesa con ustedes. Espero que haya sido un debate útil y provechoso para cada uno desde sus respectivas responsabilidades poder obtener, sacar consecuencias positivas, ¿no? Desear mucho éxito al Servicio Murciano en sus proyectos implicados con esta patología, con el protocolo de documento del que se ha hablado, con la teledermatología. Esperemos que todo ello contribuya a mejorar la atención al paciente y, como decía Casimiro Jiménez, que el paciente no esté en el centro, sino que sea como el centro, ¿no? Del pensar como el paciente, no pensar en el paciente, sino pensar como el paciente. Ojalá consigan ese objetivo de todos. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Gracias.